Bien, voy a estar invitando que abran su Biblia en el libro de Mateo. Dios es bueno. El libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 18. Qué bueno que es Dios, iglesia. Me olvidé decirle algo muy importante. Dios los ama. Dios te ama. Amén. Nunca te olvides eso, que el amor de Dios es inmenso y Dios te ama. Amén. Bien. Mateo 18, versículos 21 y 22, una historia muy conocida. Cuando lo tienen me dicen amén. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien. ¿Saben las hermanas, los hermanos que quieren y pueden y tengan ganas de anotar la prédica, broten los puntos principales, los puntos que ustedes quieran, los puntos que ustedes sientan que Dios les está hablando, para que ustedes después lo puedan compartir, para que ustedes después en la mesa, mamá, papá y los chicos puedan disfrutar y hablar de la palabra de Dios? Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, 21, 22. ¿Lo tienen todo? Yo voy a leer en la versión Reina Valera, así 1960. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Gracias porque anhelamos, Señor, tener un corazón sano, un corazón puro, un corazón limpio. Señor, que seas tú el que está hablando primeramente a nuestras vidas, a mi vida, así como lo has hecho. Y que seas tú, papá, trayendo convencimiento de esta palabra. De saber que, Señor, es un mandato tuyo, que tú nos dejaste establecido en tu palabra, de aprender y de saber y de pedir perdón si es necesario. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Tú tienes el primer lugar en esta casa, que es tu casa, en el nombre de Jesús. Tú tienes el primer lugar en nuestro templo, que es nuestra vida, para que tú hagas lo que a ti te complace con nosotros. Señor, háblanos, porque necesitamos escucharte, necesitamos aprender cada día más, necesitamos ser mejores hijos tuyos, para que todos puedan verte a ti en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, amén. Bien. Perdón. Palabra difícil. Perdonar. Pedir perdón. Ahora le hago una pregunta. Vamos a arrancar con una pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué será para un hijo de Dios? Vamos a hablar de un hijo de Dios. Lo más difícil de aprender. Por ejemplo, a leer la Biblia todos los días. ¿Qué será lo más difícil para un cristiano? No sé, asistir constantemente a la iglesia, serle fieles a Dios, buscarlo a Dios todos los días, orar, hablar con Dios todos los días, dejar algunas cosas que nosotros sabemos que tenemos que dejar porque a Dios no le agrada. No sé. Tal vez ustedes tengan alguna otra cosita o alguna otra respuesta o alguna otra pregunta en su corazón. Pero todo lo que nosotros hemos hablado, lo que yo les he dicho ahora, que puede parecer difícil para un cristiano, se hace mucho más fácil cuando nosotros experimentamos las bendiciones y los beneficios que vienen a nuestras vidas cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Se entendió? Si a mí me cuesta leer la Biblia, o si se me hace difícil leer la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me ayude, tomarme mi tiempo, accionar, abrir la palabra y empezar a leerla. Cuando uno más busca de Dios, cuando uno más se enamora de Dios, cuando uno más conoce a Dios, todas estas cosas y algunas que ustedes tengan guardaditas en su corazón, se hacen más fácil porque Él es tu ayuda. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces,
¿Qué será lo que es difícil como cristianos y como seres humanos aprender? Aún sabiendo los beneficios, vuelvo a decir esto, aún sabiendo los beneficios de paz y de gozo, no estoy hablando de bendiciones, no, los beneficios de tener paz en tu corazón, de tener el gozo del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Qué puede ser? Sabiendo que esos atributos van a venir a mi vida, los voy a tener, pero aún así, todavía me cuesta aprender algo muy fundamental. Para la mayoría de los cristianos, lo más difícil de aprender, quiero que me escuchen bien, es perdonar. Lo que a nosotros se nos hace muy difícil es aprender a perdonar. Aprender también a pedir perdón. Eso es muy difícil. La gente que no conoce a Cristo te puede perdonar, pero tarde o temprano va a pasar factura, van a venir rencores, van a venir ira. Aún nosotros, siendo hijos de Dios, por ahí podemos decir que yo perdoné a alguien, pero como siempre decimos, si lo veo me cruzo a la vereda para no enfrentarlo, para no saludarlo. Y hay un mandato, hay muchas, ¿cómo puedo decirlo? Muchas palabras de Dios para nosotros, para aprender a cumplir con esto. Esto es muy fundamental para tener un corazón sano, para poder tener un corazón puro, un corazón limpio. Podemos ser buenos lectores de la palabra, podemos ser buenos servidores de Cristo, podemos ser buenos en la iglesia, podemos ser buenos ganadores de almas, pero si nuestro corazón está lleno de rencor, de falta de perdón, de odio y de amargura, tarde o temprano se va a reflejar en mi vida. Por eso es muy importante, iglesia, que aprendamos nosotros a dejarnos guiar y a poder perdonar y a poder pedir perdón si es necesario. Nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza ya es pecaminosa. ¿Es así? Por eso no se nos hace difícil odiar a alguien. Por eso no se nos hace difícil ser egoístas, porque ya está en nosotros. Eso ya lo tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. El egoísmo, la soberbia, la ira, el enojo. Y todo pecado viene a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, que a ninguno de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, no nos era difícil enojarnos. Era parte de nuestra vida. ¿Se va entendiendo o no? Tener odio, tener rencor, vivir una vida amargada, era parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Cristo. ¿Por qué? Es más, muchas veces disfrutábamos ser hirientes. Vos no sabés lo que me hizo, ahora yo le voy a hacer el doble. ¿No le ha pasado eso? Me pegó así, ahora vas a ver cuando lo cruce. Era fácil eso. ¿Por qué? Porque lo llevamos en los genes. Es fácil ser violentos. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo mismo. Porque lo llevamos en nuestra naturaleza pecaminosa. Es fácil tal vez maltratar. Es fácil ser infieles, ser violentos. ¿Por qué? Porque están en nuestros genes. Eso está grabado, está metido en nuestro interior. Eso lo llevamos por dentro. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, cuando antes no conocíamos a Cristo. Ahora viene la otra parte, porque me están mirando algunos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, yo tengo que dejar que Cristo, a través del Espíritu Santo, cambie mi interior. Los verdaderos cambios no vienen de afuera hacia adentro. Los verdaderos cambios vienen de adentro hacia afuera. Los verdaderos cambios vienen cuando yo dispongo mi corazón, dispongo mi vida para que Dios haga lo que tenga que hacer en mí. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos
Necesitamos que la vieja naturaleza sea controlada por el poder de Dios. Entonces ahí viene la transformación. Entonces ahí yo empiezo a tener cambios. Entonces ahí yo empiezo a saber que si yo tengo odio en mi corazón, lo estoy haciendo mal yo mismo. Me estoy envenenando yo. Estoy bebiendo veneno yo. Entonces tengo que pedirle a Cristo a través del Espíritu Santo que tome control de mi vida y que me ayude a poder perdonar y a pedir perdón si es necesario. Que el Espíritu Santo nos enseñe, porque ¿saben qué? Lo que parece imposible para mí, con Cristo todo lo puedo. Amén. Ustedes van a escuchar personas que digan, no, yo no. Tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho, lo hemos dicho. No, yo no lo voy a perdonar nunca más. Yo lo he dicho, no conocí a Cristo. El día que empecé a conocer a Cristo a través del Espíritu Santo, me di cuenta que tal vez yo no le hice nada, pero yo tengo que aprender a pedir perdón. Esto es fundamental para vos y para mí, para tener una vida sana. ¿Saben cuál es la gran parte de muchas enfermedades en los seres humanos? Y eso está en una estadística. La falta de perdón. La falta de perdón te enferma. La falta de perdón es un veneno que empieza a caminar lenta y sigilosamente en tu interior. Por eso es necesario, iglesia, que dejemos que el Espíritu Santo en esta noche, a partir de hoy, si ya no lo ha hecho en tu vida, nos enseñe a perdonar. Es por eso que a través de la palabra de Dios vamos a encontrar muchas historias para aprender a perdonar en esta noche. Yo no sé si aquí hay alguien que tal vez pensó que perdonó a alguien, pero todavía escondidito en el corazón no lo has perdonado. Que sea el Espíritu Santo que te traiga revelación, que traiga tu memoria, porque hoy tú tienes que ser libre, amén. Tú tienes que perdonar, tú tienes que decidir. El perdón es una decisión, yo decido. Yo tengo que decidir perdonar. Por mi bien, primeramente, para poder estar sano, para poder estar libre. Definitivamente perdonar es algo difícil, pero ¿saben qué? Más difícil son las consecuencias si yo no decido perdonar. Mucho más difíciles van a ser las consecuencias. Si a mí, vuelvo a decirlo, si a mí se me hace difícil perdonar, ¿cuánto más será difícil poder pasar las consecuencias que van a venir a mi vida por no haber perdonado? Y vamos a ver la palabra de Dios con el punto número 1. ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿O por qué yo tengo que aprender a pedir perdón? ¿O por qué yo tengo que... Primeramente, punto número 1, perdonar es un mandato de Dios. Dios a nosotros, a sus hijos, nos manda a perdonar. Sí o sí. Nos guste o no nos guste. Tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser perdonadores. Tenemos que aprender a perdonar. Colosenses, voy a estar invitando a que abran su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Recuerden, el punto número 1, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. ¿Me quedé yo? Se fueron todos. Es un... Muy bien. O sea que a mí Dios no me está dando una opción. Me está diciendo Dios, bueno, mirá, Marcos, si querés, porque vos sabemos cómo sos, conozco tu corazoncito. Si querés perdonar, si no, bueno, no, seguí, no pasa nada. No. Dios me manda o nos manda a cada uno de nosotros, sus hijos, a perdonar. ¿Saben por qué? Porque me va a hacer bien a mí. Te va a hacer bien a vos. ¿Amén? Amén. Colosenses 3:13, ¿lo tienen? Amén. Buenísimo. Dios es bueno, ¿amén? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Cuando uno tiene un corazón sano y un corazón limpio, se refleja en tu rostro. Yo puedo decir que estoy bien, no, ¿sabe cómo estoy, pastor? Estoy pum para arriba, 10 puntos. Y la carita no me dice lo mismo. Porque lo que hay en tu interior se refleja en tu exterior.
Amén. Nunca deje de sonreír, iglesia. Colosenses 3:13 dice así. Yo voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Lo voy a decir, lo vamos a leer de vuelta. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor te perdonó o nos perdonó o los perdonó a todos, ustedes, nosotros los hijos de Dios, estamos obligados ¿a qué? Bien, cada uno de nosotros tenemos versículos, no sé si alguno tiene versículos grabados o marcados en su Biblia, versículos que tal vez marcaron tu vida a través del poder del Espíritu Santo, versículos que tal vez te hablaron en su momento, te habló Dios a través de su palabra en un momento y lo marcaste. Versículos que son importantes y que te impactaron a través del poder sobrenatural de Dios para tu vida, para tu familia. No sé, por ahí los tienen marcados, por ahí ustedes lo tienen anotadito en un papel, por ahí ustedes lo tienen pegado en la cocina, lo tienen pegado en el comedor, en la pieza. ¿Alguno tiene un versículo favorito? Vamos a ir a decirlo así. ¿Algún versículo que te marcó y dijiste, este es para mí? Lo voy a grabar en mi corazón, lo voy a aprendérmelo de memoria, de Génesis, Apocalipsis, porque toda la palabra de Dios está buenísima. Porque marcaron tu vida. Pero también nosotros tenemos que saber, y quiero que me escuches bien, que así como hay versículos que te hablaron, que te gustaron, que te enseñaron, la Biblia también nos habla de la bendición, de la salvación. Habla de un cielo, de un infierno. Habla del pecado, habla de la santidad. También nos habla de eso la Biblia, ¿eh? Y nos habla sobre todo de la restauración, porque Dios es un Dios que ama y que restaura. Amén. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Después queda la decisión en cada uno, como esta noche. Esta palabra tiene que traer convencimiento porque tú tienes que decidir. Si esta palabra la vas a poner por obra o solamente la vas a escuchar y la vas a dejar pasar y bueno, algún día. Recuerda esto, hoy estamos. Mañana pasan rápido los días, ¿eh? Por eso dijimos que así como la Biblia nos habla de todos los temas que nosotros acabamos de leer, también nos habla del perdón. También nos habla de la misericordia de Dios. Y también nos habla del amor que Dios no tiene. Si creemos nosotros, ¿cuántos creen que la Biblia, no voy a levantar porque se me va a caer todo, la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Entonces, si yo decido voluntariamente no perdonar, estoy convirtiéndome en un rebelde o estoy actuando en rebeldía delante de Dios. Esto es así. No hay vuelta atrás. O estás o no estás. O perdonás o he decidido más o menos, mañana por ahí lo sigo perdonando un poquito más. No sirve. Entonces dijimos, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y si yo decido voluntariamente, sabiendo que tengo que perdonar, no lo hago, para que se entienda, estoy viviendo en rebeldía contra Dios. Estoy siendo un rebelde y por lo tanto, quiero que me escuches bien, no te irá bien en la vida. Si hay falta de perdón en tu corazón, yo quiero decirte esto, no te va a ir bien en la vida. Vas a tener una vida amargada, tarde o temprano el enemigo te va a empezar a pasar las facturas. Y vuelvo a decirte esto, que el Espíritu Santo traiga convencimiento de lo que hoy estamos hablando a tu corazón. Punto número 2. Debemos comprender lo que no es perdonar. Punto número 2. Debemos comprender lo que no es perdonar, ¿sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Punto número 2, ¿sí? Del 4 al 11.
Hoy vamos a ver las enseñanzas que el Maestro nos dejó en su palabra para aprender a perdonar. Amén. Juan 8, capítulo 4 al 11. Ahora sí, ahí está. Juan 8, capítulo 4. Ahí está, muy bien. ¿Se entendió? Perdóname, señor. Juan 8, versículo 4 al versículo 11. Amén. Muy bien, vieron que no te podés equivocar acá porque te dan. Dios es bueno, amén. Yo se lo voy a leer en la versión nueva Biblia. Somos una familia y eso es lo más lindo que hay. ¿Sí? Bien. ¿Lo tienen todos? Y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometió adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrearla a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le estaban poniendo una trampa al hacerle esta pregunta, para así tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Como seguían diciendo, haciéndole preguntas, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. El 8 dice: y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo. Al oír esto, los más viejos comenzaron a irse. Y luego, poco a poco, los demás también se fueron. Solo la mujer seguía allí. Y Jesús se quedó solo con ella. El 10 dice: entonces él se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo: nadie, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En esta historia que nosotros acabamos de leer, que es una historia conocida, amén, tiene muchas profundidades espirituales de lo que es perdonar y lo que no es perdonar. Jesús nunca dijo, quiero que me escuches bien, Jesús nunca dijo: no le tiren piedras. ¿Qué le dijo el Señor? Aquel que no haya pecado, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No dijo el Señor: no le tiren piedra a ella. ¿Dijo así? No. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Saben por qué? Porque Jesús no justificó el pecado. 1, 2, 3, probando. Jesús no justificó el pecado. ¿Qué hizo? Tenemos que entender esto que es muy fundamental para nosotros, iglesia. Perdonar no es justificar. Anótenlo si quieren eso, porque es muy importante, Perdonar, si yo perdono, no estoy justificando a aquel que me golpeó. ¿Se entiende o no? Amén. Jesús dijo: fuiste sorprendida en un acto de adulterio. Tus decisiones y mis decisiones van a tener su consecuencia, más allá de que el Señor a mí me perdone porque me ama. Él no va a justificar, no va a decir: no, está bien, quedás libre porque... No, si lo hiciste. ¿Y eso es por qué pasa eso? Porque Dios es justo. Entonces, tenemos que entender que perdonar no es justificar. Perdonar no es apoyar. Perdonar no es respaldar lo que a mí me hicieron, o lo que otros te han hecho, o lo que vos hiciste a otro. ¿Se entiende? Amén. Perdonar, ¿saben lo que es? Es comprender que nos han dañado, o comprender que yo he dañado, o saber que yo hice mal. Y tenemos que liberarnos de ese peso para poder seguir adelante. Eso es perdonar. Perdonar, vuelvo a decir esto, no es justificar. No es respaldar lo que a mí me hicieron. A mí me hicieron daño, sí, lo sé, pero yo tengo que perdonar, porque yo tengo que entregarle esa carga a los pies de Cristo, porque yo tengo que ser libre, porque yo tengo que seguir avanzando. ¿Se entendió? Amén. Nunca una infidelidad puede ser justificada. Nunca
Un golpe o una humillación puede ser justificada. Te pego porque te amo, negra. Así hijo santiagueño, te aporreo porque te quiero, ¿cómo es? Porque te amo. No, no puede ser justificada esa acción. Nosotros para aprender a perdonar tenemos que aceptar que lo que nos hicieron o lo que no han hecho no está bien y así dejar y decidir quitar el daño de nuestro corazón. Eso es perdonar. Yo tengo que decidir que a pesar de lo que me hayan hecho, yo tengo que aprender a perdonar. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Con tu fuerza? ¿Con mi fuerza? No, a través del poder del Espíritu Santo en mi vida y en mi corazón. Amén. Yo decido perdonar, porque yo quiero ser libre y quiero seguir avanzando. Yo perdonando me saco un peso y sigo. Ninguna persona en su afán por reconciliar un matrimonio, una familia, una amistad puede llegar a justificar las malas acciones de la otra persona. ¿Se entendió? Tomando culpa por él o por ella. No podemos justificar el pecado, iglesia. No podemos justificarnos delante del Señor, sabiendo de que lo que yo estoy haciendo a Dios no le agrada. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a saber que hay cosas que a mi Señor y a mi Rey no le agradan que yo haga y no las tengo que hacer. Por más que me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo no voy a justificar el maltrato. Yo no voy a justificar la cachetada, el golpe. Pero sí tengo que cuidarme y saber que mi corazón tiene que estar sano. Y hoy decido perdonar. Dios es bueno. Jesús le dijo a la mujer, vete. Seguí haciendo las cosas que estabas haciendo. ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? Vete, pero no peques más. Entonces, si querés anotar esto, anotalo. Perdonar no es minimizar el daño recibido. Es reconocer que el daño que a mí me hicieron tiene que cicatrizar la herida. Tiene que cerrar la herida. Porque esa herida va a estar ahí, pero va a estar cerrada y ya no va a sangrar más. Va a ser para testimonio vivo del poder de Dios. Para decir, ¿sabes qué? Yo pude perdonar a la persona que me abusó, porque la perdoné. Menos mal que Dios no piensa como pensamos nosotros, porque Dios es amor, amén. Entonces, perdonar no es minimizar el daño recibido, es reconocer el daño, pero cicatrizando la herida. Esta herida va a quedar marcada en mi vida, porque el pasado va a estar, pero ya no te va a doler más. La herida se cerró. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y lo voy a decir, porque todavía seguimos caminando a veces derechito y no nos damos cuenta que hay gotitas que caen, que todavía me muestran que hay cicatrices que nos cerraron, que todavía hay cicatrices que tienen que cerrar por el poder del Espíritu Santo. Hoy es tu día. Punto número 3. El Señor espera que comprendamos que el perdón no tiene límites. Punto número 3. El Señor espera que cada uno de nosotros en esta noche comprendamos a través del poder y la revelación del Espíritu Santo. Vuelvo a decirte esto, que Él se te revele a tu corazón, a tu espíritu, te hable y te diga, cabezón, perdoná, cabezona, perdoná. El Señor está esperando que comprendamos que el perdón no tiene límites. Hemos leído cuando empezó la reunión, Mateo 18, 21, 22. Yo se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, ¿sí? Dice así: pero se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo contra mí? Esta versión dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano que haga algo contra mí?
¿Debo perdonarlo 7 veces? No, respondió Jesús. Perdonarlo hasta 70 veces, ¿qué? 7. Si es que necesario. Nueva versión, nueva Biblia viva. ¿Sí? El amor de Dios y el perdón no tienen límites. No hay que sacar la calculadora y decir, bueno, 70 veces 7 son 400, son 500. No, Dios te dice en esta noche tenés que perdonar, no le pongas límite. Si te dieron, perdoná. Si hiciste algo, pedí perdón. Ah, bueno, pero si llego a las 499, me queda una todavía en el día. No. Porque el perdón no tiene límites. No es fácil, vuelvo a decirlo, no es fácil, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús le demostró que no supera lo que Dios espera de un hijo, de él. Por eso le dijo hasta 70 veces 7. Jesús le enseñó que tenía que perdonar, ¿qué cosa? ¿Cuándo? Siempre. Tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a perdonar siempre, iglesia. No, pero los cristianos tenemos un gol, porque si nosotros nos hacen esto, la Biblia a mí me dice 70 veces 7. Tengo que aprender a perdonar siempre. Jesús le enseñó que tenía que perdonar siempre y no ponerle límites al perdón, llevando una cuenta, que muchas veces nosotros la hacemos, inconsciente o conscientemente, de las ofensas. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay alguien que está cansado en esta noche de perdonar? Ahora alguien va a decir, no, a mí me quedan todavía... ¿Hay alguien que está cansado de perdonar? Porque si es así, tengo para darte la respuesta. Solo en Dios vas a poder recuperar y tener las fuerzas necesarias para comenzar otra vez y para darte una nueva oportunidad. Amén. Y vamos al punto número 4. Y este punto está muy lindo, como todos los otros. Punto número 4. Para aprender a perdonar, debemos pensar cuánto nos perdonó Dios a cada uno de nosotros. Para aprender a perdonar, lo voy a hacer de vuelta. Yo tengo que ponerme a pensar cuántas veces Dios me perdonó a mí de todo lo que yo hice. Mateo 18, le están invitando que abran su Biblia. Otra historia que nos enseña del perdón. Hoy Dios nos va a hablar, amén, como lo hace siempre. Mateo 18. Versículo 23. Mateo 18, versículo 23. ¿Lo tienen? Al 27 vamos a leer. ¿Lo tienen? El reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos, dice la versión esta. Imposible de pagar, me parece. Esta es la versión Nueva Biblia Viva, ¿sí? Como no podía pagarlo, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo y también a su esposa y a sus hijos y a sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Todo, te voy a pagar todo lo que yo te debo. Y el rey le dijo, conmovido, lo soltó y le perdonó la deuda. Amén. 10.000 talentos, que dice la Reina Valera, habla de talento la Reina Valera. 10.000 talentos era una fortuna grandísima, como los 100 millones que debía este varón, que debía este siervo. ¿Se pueden pagar 100 millones? Yo te diría que no. Un talento equivalía en ese tiempo a 6.000 denarios, que un denario era el salario de todo un día de trabajo. Mira lo que le debía.
Era una deuda sumamente importante e imposible de pagar. Y quiero que me escuches bien. Así de grande es el perdón que tiene Dios para cada uno de nosotros. No lo entendieron, ¿no? Así de grande es el perdón que tiene Dios para cada uno de nosotros. Nos ha perdonado ofensas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acá somos todos santos, nadie ofendió a nadie. Nos ha perdonado infidelidades. Nos ha perdonado pecados. No sé qué más puede haber perdonado el Señor. Una suma grandísima de ofensas y pecados, no solamente contra Él, sino tal vez con la persona que amábamos, tal vez con nuestra familia, tal vez con nuestros amigos, tal vez con nuestros compañeros de trabajo. Yo no sé lo que Dios te ha perdonado, pero Él sí, y Él no se acuerda más, dice la palabra. Dios no es como nosotros que te van a andar sacando en cara, ya te perdoné 5 veces y querés que perdone 6. Tenés que perdonar siempre. Si vos querés ser sano, tenés que perdonar por vos. Yo tengo que perdonar porque yo quiero ser sano y porque quiero servir a Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sincero. No quiero tener un corazón con agujeritos, sino si lo tenía agujeritos están cerraditos para la gloria de Dios. ¿Se entiende? Pero al igual que el siervo, no queremos perdonar. ¿Por qué? Porque después la historia sigue, ustedes la van a leer en su casa, tienen tarea ahí. ¿Cuántos hacen la tarea? ¿Cuántos leen después lo que decimos? Anótenlo ni léanlo. Después tienen que seguir leyendo esta historia. Porque este siervo que fue perdonado se cruzó con otro que a él le debía, era una suma muchísimo menos, y él no lo perdonó, le exigió. Y cuando el rey se enteró, lo mandó allá de vuelta y le... Porque así somos nosotros. Porque Dios me perdonó y por eso este punto es muy importante. De aprender a perdonar como Dios me perdonó, ponerme a pensar a mí. Todas las cosas que Dios me perdonó. ¿Y quién soy yo para no perdonar a aquellos que me hieran o que me critiquen? ¿Quién somos nosotros para no poder perdonar? Si a mí Dios me perdonó una suma importantísima que era imposible de pagar y me dio la salvación. No queremos perdonar a los que nos han ofendido a nosotros. No hay excusas para no perdonar, iglesia. Pues Él ya lo hizo por nosotros. Él en la cruz dejó todo establecido, amén. Ahora a nosotros nos toca hacer como Él lo hizo por cada uno de nosotros. Iglesia, es tiempo de aprender y de entender que el perdón es muy fundamental para mi vida cristiana. Y termino con esto. Por último, debemos comprender algo muy importante, porque hablamos de que era el perdón, que yo tengo que perdonar, hablamos de que a mí Dios me enseñó a través de las historias que me olvidé y muchas más. ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué? Ahora esta pregunta. Y nos vamos. Participamos de la Santa Cena con un corazón sano. Por último, para terminar, debemos comprender qué cosa. ¿Qué pasa? Ahora la inversa. ¿Qué pasa si yo no perdono? Porque está lindo hasta acá, ¿no? Sí, Dios me viene hablando. Amén. Lo está haciendo, amén. Mira lo que dice Mateo 6. Mateo 6. Del 14 al 15. ¿Qué pasa si yo hoy no decido perdonar o cuando el Espíritu Santo a mí me inquiete hacerlo y todavía no tomo esa decisión de hacerlo? Mateo 6, dijimos, versículo ¿cuánto? 14. Ajá, muy bien, están atentos, ¿eh? La versión Nueva Biblia dice así, el 14.
su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que le hacen bien. ¿Así dice? Los que le hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará. ¿A quién? A mí. Yo me hago cargo. A mí. Si yo no decido perdonar, ¿qué pasa? La pregunta para terminar. ¿Y qué pasa, pastor, si yo no quiero perdonar? Si yo no decido perdonar. Porque no sabe lo que también me hicieron, porque... Está bien, no. Pero si Dios te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Y qué pasa si yo no perdono? Mi Padre que está en los cielos tampoco me va a perdonar. Yo elijo perdonar en esta noche, iglesia. Y ser un buen perdonador. Y si tengo que pedir perdón, ir y pedir perdón. Porque yo necesito ser libre. Porque yo necesito dejar estas cargas en los pies de Cristo. Porque yo necesito. Y no solamente Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Por eso te dije que era muy importante el perdón, porque puede ser una interferencia en lo que vos, en tus oraciones, en lo que vos le estás pidiendo a Dios. Por eso es importante que esta noche podamos entender lo importante que es perdonar. Mira lo que dice Isaías 59, 1, 2, y esta es tarea para que después ustedes lo busquen en casa y lo lean juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos aparta? ¿Qué es lo que hace división entre Marcos y Dios? Las iniquidades, el pecado, la falta de perdón. No solamente Dios no me va a perdonar, sino que, como dice el versículo 2 y termina, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no oír. ¿Vieron lo importante, iglesia, que es perdonar? Porque puedes pasar 3 días orando, pero si hay falta de perdón en tu corazón, no solamente Dios, pero dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Todavía hay esperanzas. Todavía hay tiempo. Aprovechalo, cabezón. Aprovechalo, cabezón, a decidir perdonar. Porque no solamente Dios no te va a perdonar, sino que Dios no te escucha. Cuando un corazón no está sano, cuando un corazón hay odio, cuando un corazón hay rencor, cuando un corazón hay falta de perdón, no solamente Dios no te va a escuchar, sino que va a girar su rostro. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso es la importancia de presentarnos delante de Dios con un corazón sano, con un corazón libre, con un corazón lleno de arrepentimiento y transparencia. No solamente para que Dios me perdone, sino para que Dios me escuche y para que Dios haga en mí lo que tenga que hacer.